Hola Vogue México y Latinoamérica, soy Sion Moreno y bienvenidos a Beauty Secrets. Primero me gusta empezar con un tonificador. Esta marca se llama Then I Met You y es una marca coreana y me encanta. Te lo puedes poner con un poquito de algodón, pero usualmente a mí me gusta hacerlo nada más en mis manos, así. Y hacerme como un masaje. Siempre hasta arriba, porque no queremos arrugas. Después de eso, me gusta ponerme este suero. Se llama Resveratrol. Es como retinol, no sé si conocen eso, pero retinol ayuda con las arrugas, pero usualmente te lo tienes que poner en la noche y esto lo puedes usar durante el día. Así que también muy suavemente me lo pongo así. Tenemos que cuidar nuestras pieles porque es lo más importante y nunca como jalar. Después de eso me gusta ponerme otro suero. Uso y me pongo como todo esto. Y otra vez muy suavemente. No se olviden del cuello. Perfecto. Luego, después de eso, me gusta ponerme un poquito de crema para los ojos. Vi que Grimes en su video de Vogue de Beauty Secret lo usa, así que lo compré y me está encantando. Me pongo un poquito solamente en este dedo y en mociones muy gentiles me lo pongo. No se olviden de la piel de arriba. Perfecto. Y luego después de eso me gusta ponerme un poquito de aceite de La Mer, una marca muy buena. Y le pongo todo esto. Y con este aceite, como ya tengo mucha hidratación en mi piel, me gusta tomar estos dedos y hacerme como un masajito. Es muy importante, si te vas a hacer un masaje en la piel o en la cara, que lo hagas con mucha hidratación, porque si no estás hidratado, te jala la piel y te da arrugas, así que no queremos eso. Un poquito en el cuello. Tengo la piel muy sensible, así que me pongo un poquito roja. Y luego me gusta hacerme aquí en las cejas, hacia arriba, para que te veas. Perfecto. Y luego finalmente, lo más importante, bloqueador. Y esta marca me encanta mucho porque ya saben que con los bloqueadores como que siempre dejan como una mascarilla blanca. Y no hace eso, es como skincare y te deja así súper dewy. Me veo súper loca ahorita. No se olviden del cuello. Me gusta hacer los hombros un poquito y luego
me doy un masaje. No sé si sirve esto, pero siempre veo en los videos de belleza de YouTube que las chavas y los chavos siempre se hacen así. Y no sé, es como un masajito bueno, no sé si sirve, pero me gusta. Ok, ya vamos a empezar con el maquillaje. Bueno, empiezo con un corrector. No me gusta usar base porque siento que es muy heavy, y como soy actriz y siempre estoy trabajando en sets, siempre me ponen mucha base, así que me gusta darle un break a mi piel. Así que con este dedito, corrector es de Glossier, me pongo en los ojos y aquí arriba. Creo que el rasgo que es mi fortaleza es que nunca me doy por vencer. Siempre tengo mucha esperanza en el futuro y trabajo muy duro para poder manifestar mis sueños, y siempre trato de como visualizar las cosas que quiero y ser positiva, así que creo que eso me ha ayudado mucho en mi vida y en mi carrera, y sí, creo que así debemos de ser todos. Me gusta ponerme en polvo solamente en las partes que pongo el corrector y en partes donde no quiero que me vea súper dewy, como en la zona T. Después de eso, me gusta mucho este polvo. Me lo pongo abajo de los ojos para que se vea más aclarado los ojitos. He tenido una relación muy difícil con mi apariencia, pero ya siendo más grande, he podido reconocer que tengo ojos muy bonitos y también me encantan mis labios, pero creo que también es muy importante entender que en esta edad de la social media, de Instagram y todo, es muy difícil, especialmente para las niñas, ver a mujeres que están retocadas completamente y no querernos. Así que ya sé que todos dicen esto, pero es muy importante tomarte como un break y pues decirte cada vez en la mañana lo que te gusta de ti misma o de ti mismo. Y a mí me gustan mucho mis ojos y mis labios. Luego, después de eso, me gusta ponerme un poquito de delineador solamente en las esquinas de mis ojos para que me los hagan como un poquito más cat eye. Y no tiene que ser perfecto, porque luego después lo voy a difuminar con una brochita. Luego tomo como esta brochita de delineador y como lo difumino hacia arriba. Pienso mucho de la niña que era y de lo difícil que era mi vida, así que el consejo que te daría a ti, Sion, sería que seas más noble contigo misma y más paciente, y que no te aceleres a hacer las cosas o tener las experiencias que crees que debes de tener, porque la neta es que vas a tener experiencias que son muy padres y vas a conocer a gente que te entiende y que te admira y que te ama, y tú vas a conocer gente que tú amas y que admiras. Así que sé paciente y sé más noble contigo mismo, por favor.
Luego voy a hacer un poquito de rímel de Glossier. Este rímel es mi favorito porque usualmente, no sé si les sucede a ustedes, que los rímels siempre dejan las pestañas como muy clumpy y a mí no me gusta eso. Y este rímel está muy padre para eso. Usualmente me gusta enfocarme en las esquinas de las pestañas para verme como más felina. No sé por qué las personas siempre tienen la boca abierta cuando se ponen el rímel, pero como que funciona. Cuando era más joven usaba muchas tendencias de maquillaje, especialmente cuando estaba yendo a high school. Usaba mucho maquillaje. Siempre usaba mucha base, mucha eyeshadow. Pero lo que nunca haría, me delineaba los labios como demasiado y como más oscuro afuera y luego no me ponía color aquí adentro, así que me veía bastante chola, que es un look por supuesto hermoso, pero no creo que lo usaría. Y luego me gusta tomar esta brochita y como cepillarme las pestañas para que se vean súper naturales. Traten de no sacarse un ojo. Me encanta esa tendencia de Soap Brows porque es como un gel para las cejas, pero un poquito más fuerte. Así que mojo mi cepillo un poquito y luego le doy un masajito y me subo las cejas. Como pueden ver, no tengo pelitos en algunos lugares de las cejas, así que después de que me pongo este gel, voy con un lápiz y me pinto lo que me falta. Mi mamá es la mejor persona que yo conozco y pues me ha dado muchos consejos muy buenos. Pero más que todo, el mejor consejo que me ha dado es, ya sé que es cliché y todo, pero la neta es que no deben no les debe de importar lo que dicen la otra gente. Porque ya sé cuando eres joven, o no necesariamente tienes que ser joven, pero te importa mucho lo que la otra gente piensa de ti y eso como que me paró de vivir mi vida como yo quería o de vivirla auténticamente. Así que con práctica y con amor propio te puede valer lo que la otra gente te diga. Sé noble y sé sincero y sé amable, pero si las personas están siendo malas contigo, bye, ¿para qué los necesitas? Y luego, ay no sé, siento que es una ad para Glossier, pero empiezo con para pintarme los pelitos que me faltan. Y lo padre de esto es que es muy natural. Ok, luego mi parte favorita es el rubor. Uso mucho rubor. Me encanta verme así, como muy rosy y sana y feliz. Así que empiezo con este blush de Tarte. Mi momento preferido para hacer mi maquillaje es cuando me junto con todas mis amigas para salir en la noche, como en un viernes o algo, y platicamos de la vida, lloramos, nos reímos y nos hacemos sentir lo más bellas que podemos para
para salir y disfrutar la noche. Las amigas son todo en esta vida. ¿Ven qué bonito se ve? A veces me sobrepaso, pero bueno, no me importa. ¿Qué les dije? Que no les debe importar. Y luego finalmente me hago los labios. Me pongo esta tinta que es para los cachetes y los labios, pero usualmente lo uso como lipstick, es de Ilia. Y no, me lo pongo así. Y termino con un gloss. Este me encanta, es como lip oil. Y ahí tienen el look final. Muchas gracias a Vogue por la invitación, fue un gran honor y los invito a todos a que continúen a ver Beauty Secrets en Vogue.